10 de la mañana con 31 minutos, seguimos contigo Puebla, gracias por permanecer en sintonía con nosotros. También estamos en internet, www.abcradiopuebla.com.mx. Luis Fernando Soto les saluda, estamos en Twitter, @contigopuebla, @LuisFerSoto. Cada miércoles el espacio del Observatorio Metropolitano de Puebla, la doctora Beatriz Martínez. Muy buenos días, Beatriz. Hola, buenos días. Y pues bueno, nos acompañan por tercera ocasión y muchísimas gracias de parte del equipo de Contigo Puebla, porque en realidad nos han llenado de datos súper interesantes los especialistas de la Facultad de Economía de la UAP, Carlos Absalón Copete. Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Y Alberto Castañón Herrera. Hola, buenos días. Y pues bueno, hemos estado presentando los resultados que han obtenido a través del ejercicio de microsimuladores para ver pues el impacto de cosas que nos importan mucho, por ejemplo, como la reforma fiscal. Pero Beatriz, tenías unos agradecimientos, sobre todo unos créditos que eran, ¿no? Claro, no, bueno, de parte del observatorio agradecer la colaboración de especialistas tan destacados en la materia como es el doctor Carlos Absalón Copete y el doctor Alberto Castañón Herrera, que han sido colaboradores y esperamos que sigan con nosotros por su excelente trabajo que han realizado y la trayectoria académica que tienen. Muchas gracias. Sí, efectivamente, y también nosotros aquí en el programa, por supuesto, que valoramos mucho sus aportaciones. Y bueno, Carlos, Alberto, pues tienen datos nuevos sobre lo que han obtenido a través de la aplicación de microsimuladores para medir distintos impactos, tanto en la recaudación como, por ejemplo, en el gasto público. Y tienen datos sobre la educación y que vaya... Debemos estar muy pendientes los ciudadanos de la educación en México, no solamente por nuestros hijos, sino porque la mitad del presupuesto federal se va para gastos de educación, maestros, escuelas, en fin, todo lo que se invierte en la educación de los hijos, pues bueno, se va ahí. Y ustedes tienen datos precisamente sobre el impacto benéfico, ¿no?, del gasto público en educación. Carlos, buenos días. Buenos días, Luis. Efectivamente, como hemos mencionado y habíamos venido platicando, pues a nosotros nos interesa ver cuál es el efecto de las políticas que se aplican. Ya hemos mencionado una parte que era lo que tenía que ver con las políticas fiscales. La otra parte de este esquema tiene que ver obviamente con el gasto público, el gasto social. Y nos interesa ver al menos si efectivamente la aplicación del gasto es eficiente, es equitativa, promueve la equidad, etcétera, etcétera. Y algo que tú mencionas bien importante, por ejemplo, nosotros hemos estado analizando el gasto en educación. ¿Qué nos encontramos con el gasto en educación? Es bien interesante. Por ejemplo, cuando analizamos el gasto en educación como total, nosotros nos encontramos con que efectivamente se trata de un gasto sumamente progresivo. La incidencia se da fundamentalmente hacia las capas de la población con menores ingresos y va decayendo hacia la parte de la población con mayores ingresos, y esto es normal. La gente de mayores ingresos pues tiene la posibilidad de mandar sus hijos a escuelas particulares que no la puede mandar una persona de los deciles ingresos más bajos. Pero lo que nosotros hemos estado haciendo es que cuando empezamos a bajarlo por capas y vemos, a ver, ¿qué pasa con el gasto en educación básica? ¿Qué pasa con el gasto en educación media? ¿Qué pasa con el gasto en educación superior? Los resultados cambian considerablemente. Efectivamente, el gasto en primaria es muy progresivo, son beneficiados las familias de los ingresos más bajos, pero no es así cuando vas viendo hacia los ingresos, hacia la educación superior, por ejemplo. La educación superior, los beneficiados de la educación superior, curiosamente en nuestro país, son precisamente los deciles de los ingresos más altos. Los más ricos. Y esto es obvio porque ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, que el hijo de un campesino que está allá en la Sierra Norte de Puebla pueda cursar una carrera profesional? Pues es muy baja. Está en desventaja contra un chico que se ha tenido buena alimentación, buena educación. Y que está en la ciudad, donde Exacto. están precisamente, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que si el gasto quiere tener mayores impactos, sobre todo en la población con menores ingresos, pues la política, al menos en educación superior, debería de cambiar, ¿no? Mira. Ese es un resultado, por ejemplo, de lo que tenemos, ¿no? Entre otros, Bueno, Alberto Castañón. Ese fue el simulador del gasto. En el simulador fiscal también se modeló esta reforma que hubo en el sexenio pasado sobre la deducibilidad del gasto en educación. Y como dice Carlos, los que estarían beneficiados por esta reforma justamente son el decil 8, 9 y 10 y no disfrutan de ese beneficio del 7 en adelante. Entonces,
dado la coyuntura en estos momentos en el país, creo que debería estar en la agenda de algunos candidatos la propuesta de quitar este tipo de exenciones, porque más que ayudar a que se vayan a escuelas particulares de los hijos más pobres, realmente estás ayudando a los más ricos. Es otra política más regresiva que tenemos en México. Entonces esas cosas habría que empezarlas a considerar, dada la poca capacidad de recaudación que se tiene en el país, ¿no? Entonces nos estamos enfrentando con que cada vez que hay que se abre la convocatoria para la inscripción a alguna universidad pública, pues bueno, vienen los chicos de familias con mayores ingresos económicos, pues tienen todas las ventajas para entrar en contra de de los jóvenes que pues bueno están inmersos en las capas más pobres. Se hablaba, por ejemplo, de grabar la educación privada, de grabar las colegiaturas. ¿Eso de alguna u otra forma ayudaría, compensaría? No, eso, lo que nosotros nos estamos, los resultados nos están indicando pues que los que se benefician son las personas de mayores ingresos. Ojo, no estamos diciendo que esté mal que se beneficie del gasto las personas más favorecidas que viven en la ciudad, que originalmente pues, tienen mayor acceso a oportunidades que no tiene la gente que está en el área rural. Lo que nosotros estamos diciendo es que una política bien diseñada tendría al menos que garantizar igualdad de oportunidades. ¿Sí? Eso es lo que nosotros proponemos. Y con respecto a lo de grabar educación, al menos en el último simulador que tenemos, sí resultaba que era bastante progresiva el haber grabado a los deciles más, grabar educación y serían los afectados los deciles más altos. Tendría que ser una política de quitar la exención y buscar una forma de grabar a las escuelas privadas más caras. Y ahí habría también que tener mucho cuidado porque puedes generar algunos desincentivos para cierta parte de la población. Habría que repensar muy bien ese diseño de cómo grabar a la educación básica y media en el país, ¿no? O sea, no es una receta así hacia un solo impuesto. Exactamente. Beatriz. Solamente quería aclarar en términos de deciles, parecen tecnicismos, pero efectivamente los deciles más altos son los 8, 9 y 10, es decir, la gente más rica se ubica en esos deciles, indudablemente el 1, 2, 3, 4 y 5 está la clase media y la clase baja o en extrema pobreza, solo para aclararlo para el público y que tenga claro cuando hablamos de deciles, ¿no? ¿Cuál sería, se me viene a la cabeza, cuál sería el cambio positivo en la política del gasto de educación para que entonces, pues quien tiene dinero que la pague y quien no, pues entonces si el Estado se haga cargo de ello? Bueno, desde mi punto de vista, no queremos si me voy muy lejos, pero hay una discusión bien rica en términos económicos. No quiero lo que nosotros pensamos en este sentido es que el gasto tiene que ser igualmente diseñado de tal manera que se beneficie a las capas más pobres, ¿no? Lo que nosotros pensaríamos es que al menos el gasto social, los programas que se financian con esos recursos, pues deberían de ser sobre todo lo que se conoce como programas focalizados, es decir, que vaya hacia grupos de la población perfectamente identificados. Hay programas sociales donde no son programas focalizados, donde son abiertos y los resultados son muy negativos. El caso más significativo de esto es el Procampo, por ejemplo. Procampo solamente tienes que demostrar propiedad de alguna área de tierra y puedes acceder a los programas. ¿Qué pasa ahí? Que como los que se benefician son las personas de ingresos más altos, pues son los que pueden demostrar propiedad, son los que se están beneficiando con ello, ¿no? Pues bueno, tenemos muchísimo que analizar. Aquí en Contigo Puebla estamos contentísimos de recibirlos. Por supuesto que el espacio del Observatorio Metropolitano de Puebla pues ya decidirá, pero pues la invitación está abierta. Carlos Absalón Copete y Alberto Castañón Herrera, especialistas de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, porque realmente lo que estamos revisando aquí en la mesa y lo que están escuchando ustedes,
pues son muchas horas, son muchos días, son varios meses de estudio, pero sobre todo que nos dan herramientas para que podamos evaluar si realmente todas las políticas que está aplicando el gobierno a partir de la academia, pues podamos referir si son buenas para los ciudadanos, si no son buenas y si tienen arreglo, para que entonces tengan un impacto positivo en la vida de todos nosotros. Beatriz Martínez, muchísimas gracias. Gracias. Nos encontramos el miércoles que ustedes quieran. Perfecto. Yo lo dejo abierto a su consideración y su agenda. Y por supuesto aquí en Contigo Puebla les agradecemos mucho la visita cada miércoles. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias Alberto Castañón, al Carlos Absalón Copete y la doctora Beatriz Martínez. Son las 10 de la mañana con 42 minutos. Nos vamos a hacer una pausa. Teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. Volvemos.